la apertura del cepo. Estamos en comunicación con Horacio Riggi, nuestro compañero. Horacio, ¿qué cambios se vienen? Contanos. Buenas tardes, Nacho. Bueno, el cambio que acaba de establecer el Banco Central precisamente es que va a correr de alguna manera la banda de acuerdo a cómo va a ser la inflación. Es decir, hasta ahora había una devaluación del peso del 1% mensual. Esto se va a correr y, por ejemplo, si la inflación es del 2%, la devaluación del peso va a ser del 2% mensual. Es a mes vencido, es decir, se va a trabajar con la inflación del mes anterior. ¿Y por qué se hace, Nacho, esta situación? Para que básicamente el tipo de cambio no se retrase, para que no se aprecie el peso contra el dólar. Es decir, para que el dólar no sea más barato y sea un dólar competitivo y precisamente no se atrase para que no, de alguna manera no influya tanto, por ejemplo, Claro. en la producción, ¿no? Es el eterno debate entre economistas y el gobierno de está caro, está barato el dólar, está caro. Bueno, el gobierno se venía manteniendo en una línea del 1% mensual. Ahora, con una inflación tal vez todavía no controlada del todo, el gobierno dice, bueno, vamos a empezar a actualizar por inflación a mes vencido. Es decir, básicamente, Horacio, si ya estuviera en vigencia, se aplicaría los 2,5 puntos de inflación que escuchamos recientemente, los de noviembre. Claro, por ejemplo, a partir de enero, el dólar costaría un 2,5% más. Claro. Esto es básicamente lo que va a hacer el gobierno. Va a correr, digamos, de acuerdo al dato último conocido de inflación, claro, va a ser el piso para la devaluación del peso. Hay que entenderlo así. Es una devaluación constante del peso que va teniendo, que este año es a 1% mensual, pero que en términos reales termina siendo menor porque la inflación le termina ganando a esta devaluación del peso. Con este criterio, lo que va a establecer el gobierno es no haber una devaluación, sino que va a acompañar constante la inflación. Es decir, el tipo de cambio va a quedar en términos reales igual. ¿Por qué? Porque aunque lo veas más caro, lo que vas a estar viendo también es que vas a estar reflejando la inflación de cada mes. Claro. Ahora, Horacio, ¿esto qué significa para la gente que nos está mirando? ¿El dólar va a estar más caro? ¿Hay riesgo de que se dispare el dólar mañana después de este anuncio del Banco Central? ¿Qué es lo que el mercado rápidamente está empezando a leer? Porque obviamente el gobierno venía en una línea, tal vez no admitiendo esta devaluación, y ahora cede el gobierno finalmente y avanza en una fase 3. Después vamos a leer el comunicado con Lula, pero básicamente para aquel que nos está mirando, ¿podría haber mañana un repiqueteo en el dólar? Mira, podría, Nacho, pero la realidad es esta. Hoy el dólar está regido entre bandas. Claro. Tiene un piso y un techo. El gobierno lo que estableció, cuando estableció las bandas, en un principio era que la devaluación era el 2%, después la llevó al 1%, es decir, la bajó. Ahora lo que dice es no vamos a tener un esquema fijo. Claro. Por lo tanto, vamos a tener en este esquema variable, lo que vas a ver es que probablemente mañana puede que el dólar pegue un saltito, pero está igual contenido dentro de esta banda. No estamos hablando de un dólar de libre flotación. Claro. Estamos hablando de un dólar contenido en esta banda que tiene un piso, pero también tiene un techo, y ahora ese techo va a correr a la inflación y no va a dejar apreciar el peso, digamos. Claro, déjame que repasemos, Horacio, obviamente con vos ahí, pero con Lula Baldi, el comunicado del Banco Central hace instantes, hace minutos nomás. ¿Qué dice Lula el comunicado? Mira, Nacho, resumen de las principales medidas adoptadas que serán desarrolladas en detalle en las secciones siguientes. Primero, a partir del 1 de enero del 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria van a evolucionar cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por el INDEC, lo que decía recién Horacio. A partir del 1 de enero también del año que viene, el Banco Central va a iniciar un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y también de la liquidez del mercado de cambios. El escenario base de remonetización del Banco Central prevé un aumento de la base monetaria y, atención, del 4,2% actual a 4,8% del Producto Bruto Interno para diciembre del 2026, es decir, todo un año, que podría ser abastecido mediante la compra de 10.000 millones de dólares. A ver, Horacio, pasemos en limpio este tramo que nos lee Lula. ¿Qué significa? ¿Por qué el gobierno lo explica de esta manera? A ver, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Primero, el gobierno se le está haciendo muy difícil acumular reservas. Claro. Es decir, las tiene que salir a comprar. Por un lado, cuando vos salís a comprar reservas,
lo que estás haciendo es emitiendo pesos. El gobierno lo que se protegió en los últimos tiempos es decir, si yo emito pesos, les agrego nafta a la inflación. No voy a hacer eso, voy a dejar de acumular reservas, pero que al mismo tiempo mantener a raya la inflación. Esto lo logró hacer durante los últimos meses, pero la realidad es que bajar del 2,5% o del 2% a la inflación es más difícil. Imagínate que esto es como si vos tenés problemas de obesidad y vas al médico, ¿no? Entonces el nutricionista de alguna manera te dice, bueno, mira, vas a bajar, los primeros 20 kilos los bajás muy rápido. Después, esos 5 que te faltan, la realidad es que los venís bajando un poco más despacio. Esta es la situación en la que está el gobierno. ¿Qué va a hacer con la acumulación de reservas? Claro. Y lo que se está protegiendo acá también es que cuando vas a comprar reservas, probablemente vas a tener una inflación un poco más alta. Esta inflación un poco más alta no te va a apreciar el tipo de cambio porque lo que vas a hacer es que mes a mes vas a cambiar el techo de la banda claro. con respecto a la inflación anterior. Claro. Muchos interrogantes surgen. ¿Por qué ahora, Horacio? ¿Por qué ahora? ¿Por qué crees vos que el gobierno ahora avanza con esta etapa? ¿Tiene que ver algo de lo que vimos recientemente? Tema inflación, tema tal vez que se empieza a cerrar el tema de la acumulación de reservas. ¿Por qué el gobierno arranca el año con esta novedad? Tuvo un dólar político en el año electoral, ahora lo empieza a soltar un poquito. Bueno, creo que todo el mundo va a entender que tuvo un dólar político, porque creo que a la gente, a cualquiera de nosotros también nos importa mucho ir al supermercado y tener un precio relativamente parecido, más allá de que el costo de vida te va de acuerdo a cada uno, de acuerdo a lo que gasta, obviamente nota más o menos la inflación. Pero lo cierto es que ese dólar esa inflación estuvo mucho más contenida sin que el gobierno intervenga digamos, en la plaza cambiaria comprando dólares. De lo contrario hubiésemos tenido tal vez una inflación más alta. Ahora, ¿de qué te protege tener reserva? De cualquier cimbronazo internacional. Es decir, el gobierno tiene que salir a buscar deuda. Va a emitir deuda como ya emitió la semana pasada, claro. Y vos fíjate que el riesgo país no te está bajando. Y entre otras cosas, tal vez no te está bajando porque la acumulación de reservas no está cumpliendo con la acumulación de reservas que te pidió el mismo Fondo Monetario Internacional cuando hizo el último acuerdo. Todos los analistas también están pidiendo que el gobierno acumule más reservas. Claro. La manera de acumular reservas es o las inversiones que llegan o los dólares que vos comprás. ¿Cómo comprar los dólares? Por ejemplo, con un superávit. ¿Cómo es el superávit? Bueno, sí. A través de lo que vos exportás y lo que terminás importando. Claro. Esa brecha, eso que se produce, esos dólares que te liquida, por ejemplo, el campo o cualquier exportador, vos los podés aprovechar para comprar dólares y de alguna manera ahí te protegés en el sentido de acumular reservas y de alguna manera contener la situación ante cualquier situación internacional, claro. Y probablemente eso también te termine bajando el riesgo país. Horacio, estamos en medio del debate del presupuesto 2026 que el gobierno envió al Congreso. ¿Esto puede tener un impacto desde el punto de vista político, estos cambios en el tema de, bueno, del precio del dólar? ¿Puede tener un impacto en esa hoja de ruta que planteó el gobierno? ¿Puede cambiarla drásticamente o no advertís que vaya a haber cambios importantes? Primero aclaremos algo. Que el gobierno haya corrido las bandas sí. No quiere decir que haya corrido el dólar. Ah, muy bueno. Es verdad muy bueno. Que a partir de ahora el dólar puede subir un poco más. Claro. Es decir, porque la banda está más alta y no tiene que intervenir, es decir, no tiene que salir a vender dólares para dejarlo dentro de la banda. Pero lo que te está dando pie es que eso puede pasar. Claro. ¿Se entiende? Sí, es como si vas en la ruta y te dice a partir de ahora podés ir a 120. Claro. ¿No? Bueno, listo, podés ir a 120. Podés ir más despacio, pero máximo 120. Máximo bueno, 120. Ahí está el techo de la banda. En cuanto a lo que tiene que ver con el presupuesto, puede tener algún cambio, no cambio, sino digo algún rum político, pero la realidad es que nada parece cambiar porque este dólar, al menos, esta banda, es mucho más atractiva no solo para el Fondo Monetario, sino que casi todos los analistas estaban a favor, salvo los analistas que directamente te dicen, mira, yo no estoy de acuerdo con la banda, que hay muchos economistas que dicen, sacá la banda de una vez.
Pero la realidad es que el gobierno la mantiene, de alguna manera se protege que el dólar no suba más. Después veremos si la vacuna era la correspondiente para curarte la enfermedad. Pero lo cierto es que lo que hace ahora, me parece que muchos analistas van a criticar menos esta situación porque claramente favorece la acumulación de reservas. Claro, era un tema que se le venía criticando al gobierno. El gobierno decía, bueno, hay muchas maneras de cumplir con las metas que plantea el Fondo Monetario. No solamente una es que compre el Banco Central, sino también, bueno, pueden llegar inversiones que sean rápidamente capitalizadas de esa manera. A ver, acá la gran pregunta para el que nos está mirando es, ¿qué pasa mañana con el dólar? ¿Qué le decimos o, en todo caso, qué precaución habría que tener? Tal vez una precaución es quedarse quietito, no lo sé, desconozco, pero viste que muchas veces cuando viene la ola no hay que moverse. Después, en todo caso, empezás a ver qué haces con lo que se da. Me parece que el gobierno toma una decisión importante en el cierre del año. Desde el punto de vista político se da justo cuando se debate el presupuesto, Horacio, y eso obviamente va a ser comidilla también para la oposición. La oposición le va a salir a decir al gobierno, miren que lo que nosotros venimos diciendo hace 6 meses, ustedes lo están haciendo ahora con urgencia por que no pueden acumular reservas. A ver, es cierto todo lo que decís. Lo que también es cierto es que con el dólar dar un consejo a lo que tiene que hacer la gente con respecto al tipo de cambio, siempre es difícil. Acá igual tenemos una realidad un poco más acertada. El dólar se puede mover mañana, es decir, puede subir un poco, puede llegar a subir un poco. Pero la realidad es que hoy por hoy todavía está dentro de la banda que había determinado el gobierno. A partir de enero vas a encontrar un tipo de cambio. ¿Qué es lo que puede pasar mañana si el dólar sube? El gobierno va a intervenir y lo va a dejar en ese 1.500 que más o menos está ahora. ¿Se entiende? O sea, mañana no esperes grandes cambios. ¿Puede haber cambios a partir de enero? Sí, pero ese cambio como máximo va a ser un 2,5%. Por lo tanto, tampoco vas a ver una disparada del dólar. Bueno, ya lo vimos eso, Horacio, ¿no? Perdón, con el mes político octubre, que fue un mes muy volátil porque estaba el resultado de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Octubre fue un mes de mucha demanda. Noviembre la demanda de dólares cayó estrepitosamente. Hoy veíamos un informe, ¿no? de que la demanda de dólares cayó muy fuerte, muy marcada. Imagínate que se compró el 20% de los dólares que se habían comprado el mes anterior. Es decir, cayó muchísimo la demanda de dólares. Y es lógico porque tanto las empresas como las empresas en sí no pueden comprar el dólar oficial. Esa es la parte del cepo que todavía está latente. Acordate que hubo otra resolución del gobierno que es de alguna manera levantar el cepo para que una parte del cepo, una parte más, para que las empresas también a partir de enero puedan girar sus dividendos. Es decir, sobre todo las empresas, imagínate las multinacionales que tienen casas matrices en otro lado, dice, bueno, una parte de mis ganancias la giro, las pueden girar a partir de enero. Eso también va a llevar una demanda de dólares, es obvio. Lo que no pueden hacer las empresas todavía es comprar dólares en el mercado oficial. Sí lo hacen con los dólares financieros, es decir, con el dólar MEP o el contado con liquidación, que son dos de los dólares financieros por los cuales las empresas terminan comprando dólares. Ahora, Nacho, los argentinos en sí, hay mucha demanda de dólares. Generalmente también, imagínate que en un periodo eleccionario hay demanda de dólares y en un periodo como el que se viene ahora también. ¿Por qué? Porque se vienen las vacaciones de verano y acordate que muchos argentinos van a viajar al exterior y eso... Cuando viajas al exterior no pagas en pesos, claramente, por lo tanto lo que utilizas son dólares, ¿no? Claro, clarísimo. La última, ¿tenías algún indicio, alguna presunción? Yo odio hacer esta pregunta porque cuando me la hacen desde el punto de vista político me ponen el compromiso, si no sabía nada, de admitir que no sabía, y si sabía, che, ¿por qué no lo contaste? Bueno, a veces el medio dato está dando vueltas y no alcanza para la rigurosidad periodística para comentarlo, pero había un run de que esto podía ocurrir, Horacio, ¿o no? Que el gobierno podía modificar las bandas, el run estaba, pero Nacho, a ver, hace 5 meses que está este rumor y el gobierno también lo venía desmintiendo. Es decir, si esto mismo cualquiera lo escribía hace 15 días se equivocaba. Es decir, si vos me decís que el dólar va a llegar a 3.000, yo te lo digo ahora, el dólar va a llegar a 3.000
y en algún momento tal vez llega a Sí, 3.000. sí, bueno. Ahora, capaz que llegan 10 años a 3.000. Claro. Entonces, cuando llegan 10 años, te digo, ¿sabes qué? ¿Viste que yo te lo dije hace 10 años? ¿Viste que te dije? Tenía razón, Nacho, ¿o no? Sí, Bueno, sí.